quienique.com. Nuestra invitada de hoy es Cristina Londoño Juan. Ella tiene una particularidad, es la primera mujer en llegar a la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro en los 51 años, o 50, porque la nombraron cuando el fondo tenía 50 años de creado. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Gracias, Cristina. Daisy, por acompañarme. Muy amable, de verdad, porque es interesante conocer a una mujer que por primera vez llega a este cargo. Gracias a ti y gracias a Quienique por invitarnos y por estar aquí con nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro para que los colombianos que nos acompañan se puedan enterar un poquito de qué hacemos y cómo llegan a donde nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ya lleva un año al frente del fondo y quiero que le cuente a nuestra audiencia qué hace el fondo. El que tiene sus cesantías ahí, el que ha pedido sus cesantías para comprar vivienda sabe, pero hay mucha gente que no sabe que tienen la opción de ahorrar también en el fondo y poner sus cesantías. Bueno, el fondo es un híbrido, podríamos decirlo, entre un fondo de cesantías, administrador de cesantías, y un banco hipotecario. Digo híbrido porque hacemos un poco de las dos cosas y en este momento estamos en campaña de cesantías, estamos invitando a todos los colombianos que vengan a poner sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y la conviertan en vivienda. Entonces esa es una de las formas de utilizar las cesantías, es traer las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, ir a mirar la vivienda de sus sueños, ir a mirar dónde tienen la posibilidad, dependiendo de los ingresos que tienen, y después venir a solicitar un crédito aquí. Como decía Daisy hace un ratico, también pueden ahorrar. Tenemos las cuentas de ahorro voluntario contractual que se llaman ABC en el Fondo Nacional del Ahorro y pueden hacer un ahorro adicional. Entonces, si yo quiero una vivienda de unas condiciones X, Y o Z, pues simplemente paso mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y al mismo tiempo hago un ahorro a través de la cuenta ABC. Al estar haciendo este ahorro tengo un cierre financiero mayor y después pido mi crédito. Entonces, dependiendo del monto de los ingresos, tienen acceso a los subsidios de la nación y al privilegio que hay hoy en día de la concurrencia de subsidios. Digo privilegio porque antes, si tenían el subsidio de la nación, ya está, pero ahora pueden pedir el subsidio de la caja de compensación, el subsidio de la nación y después pedir el crédito, que con su ahorro o con sus cesantías se hace un cierre completo y pueden acceder a una buena vivienda. ¿Qué tan pernicioso es que la gente, y creo que lo hemos hecho todos, retire sus ahorros, sus cesantías, más que sus ahorros, sus cesantías, para temas distintos, para cubrir huecos de deudas para el colegio de los niños, para las vacaciones y no para vivienda? Si fuera muy sincera, te tendría que decir, no, eso no sucede nunca, simplemente lo retiran para educación y para vivienda. Pero la verdad, entendemos que mucha de la gente que presenta la solicitud para mejoras de vivienda o que presenta la solicitud para educación, digamos, educación es más difícil porque giramos derecho a las universidades y demás. Pero te puedo decir, es un dato curioso, pero feo. Hemos visto casos de gente que trae para otra construcción de un nuevo baño en la vivienda. Entonces se puede dar que tienen 4 o 5 o 6 baños en una vivienda donde claramente si se hiciera una auditoría, de pronto no lo hay. Entonces, estamos invitando a los colombianos a generar conciencia. Sí, utilicemos las cesantías para hacer las mejoras de vivienda, pero utilicémoslas para realmente hacer las mejoras y no cerrar esos cierres o esos cuadres financieros que se necesitan. Entonces, por eso esto es un tema de educación y de entender. Las cesantías es un ahorro obligatorio que las empresas hacen por nosotros, porque es como una carga prestacional para las empresas. Son obligatorias y el 14 de febrero se vence el pago de las cesantías correspondientes al año inmediatamente anterior y utilicémoslas para lo que es, para vivienda y para educación. Y si vamos a hacer los 6 baños, hagámoslos en realidad. No que estemos trayendo una modificación o una adecuación de una casa, que realmente lo que nos sirve es para hacer un cuadre. Entonces, los invitamos a utilizar la cesantía para adquirir una vivienda por primera vez, para hacer las mejoras en la vivienda que tenemos y para educación como tal. La otra forma de hacer los retiros de las cesantías es porque se nos termina el contrato de trabajo o porque nos despiden o porque yo tomo la decisión de irme. Y esa es muy válida.
Y esa sí sirve para el cuadre financiero y es muy válida. ¿Por qué? Porque para eso fueron creadas las cesantías. De ahí su nombre, cesantía es para cuando estamos cesantes y es como un seguro para cuando no tenemos empleo. Pero si somos unas personas organizadas y tenemos el tema organizado, en el momento que me quedo sin empleo, utilizo las cesantías para esos momentos mientras genero un emprendimiento y empiezo a trabajar en él o me empleo nuevamente. Pero lo ideal sí es para educación o para vivienda, ¿o no? Lo ideal es educación y vivienda, pero también están creadas Para como la tal para cuando la gente está está cesante. cesante. Con ocasión de la aprobación del presupuesto en el año 2018, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le dicen descapitalizó al fondo, tomando unos recursos que eran del fondo, y desde ahí comenzó a hablarse de la finalización de la vida del fondo, que se iba a acabar. ¿No siente que la gente está temerosa pensando que esta empresa se va a acabar, que esta entidad se va a acabar Bueno, y que la van a transformar y que se va a volver privada? yo les voy a contar, vamos a separarlo por partes la respuesta. Uno, sí, descapitalizaron el Fondo Nacional del Ahorro en 400.000 millones. Ahí vamos a hacer una explicación un poco técnica. El indicador de solvencia del Fondo Nacional del Ahorro es más alto que el resto del mercado. En ese momento el indicador de solvencia era el 62%. Entonces, al mirarlo desde la óptica financiera, dijeron tiene un indicador de solvencia demasiado alto y el fondo es poco eficiente. Entonces decidieron descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro en 400.000 millones. Entonces esto no ha debido hacerse, digámoslo así. El sindicato, de hecho, el sindicato del Fondo Nacional del Ahorro presentó una demanda ante la Corte y ante el Consejo y demás, porque el patrimonio del fondo no debía tocarse y está establecido desde la creación del fondo, donde la nación solamente puso 10.000 millones o no sé cuánto fue que pusieron, o 10 millones o algo por el estilo, que atraído a valor presente eran 10.000. Entonces lo que se podía retirar era 10.000, para ser claros. Retiraron 400, pero era del patrimonio. Entonces, por eso expliqué lo del indicador de solvencia. Quiere decir que la solvencia del fondo bajó de 62% a 40 y pico por ciento, que es importante, sí, pero por indicadores de Basilea, exigencia de la super y el cumplimiento, el indicador de solvencia debe ser mínimo el 9%. Entonces estamos lejos del indicador de Pero la gente solvencia. no sintió que sus cesantías estaban en peligro. La gente sintió muchas cosas, la gente sintió que las cesantías estaban en peligro, que estaban metiéndole la mano al fondo, que le estaban sacando el patrimonio al fondo, lo que no era correcto Lo y estaban claramente no castigando es siendo un buen correcto. alumno. Sí, pero también hay que decir las cosas como son. Le sacaron plata al patrimonio. ¿Para qué sirve este patrimonio? Y por eso hablé de la ley de constitución del Fondo Nacional del Ahorro. Lo que dice la ley de constitución es que las utilidades del fondo se deben capitalizar para tener un patrimonio más sólido, para poder seguir otorgando más créditos, ¿ok? Entonces, las cesantías nunca se vieron afectadas realmente. Lo que se vio afectado fue el crecimiento del fondo. Y a lo que sí tengo que ser muy sincera es, el Fondo Nacional del Ahorro estaba siendo mal manejado. Y no era la ineficiencia del indicador de solvencia, sino el Fondo Nacional del Ahorro estaba dando pérdidas operativas. Entonces, si miramos desde el 2016, la pérdida operativa al cierre fue de 119.000 millones de pesos. ¿Y si estuvo en peligro de cierre? No, no Nunca ha estaba en estado. peligro de cierre, estaba en peligro de que estaba dando pérdidas operativas, pero no se veía en la utilidad neta porque como teníamos ese patrimonio tan grande y una parte se tenía en portafolio, se tenía invertido en TES, en CDTs y en demás, la utilidad neta era positiva, ¿ok? Luego en el 2017 cerramos con 95.000 millones de pérdida operativa, nuevamente, y la utilidad neta no reflejaba esto porque se tenía nuevamente el patrimonio y el portafolio generando otros ingresos. Entonces, al final del ejercicio daba utilidad. Ya en el 18, yo llego el 5 de diciembre del 18, ya se habían sacado los 400.000 millones, la pérdida operativa era 190.000 millones de pesos y la pérdida neta fue 135.000 millones de ¿Y eso va a pesos. seguir así? No, ya le dimos la vuelta. Se frenó. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos digamos, la fórmula de la administración. Baje los gastos, suba los ingresos sin poner en riesgo a la entidad.
Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos la vuelta, bajamos los gastos, paramos toda la contratación desbordada que tenía el fondo y empezamos a generar mayores ingresos. Crecimos la colocación y nos acabamos el portafolio y lo dedicamos a colocar créditos. ¿Qué es la razón de ser del Fondo Nacional del Ahorro? Captar las cesantías, somos un intermediario. Utilizamos las cesantías y las colocamos en crédito de vivienda para que más colombianos tengan vivienda. Entonces, a cierre del 2019 cerramos con una utilidad operativa de 140.000 o 145.000 millones, o sea, operativamente el fondo está dando utilidades. Y la utilidad neta es de 190.000 millones. Entonces le dimos la vuelta al fondo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues sufragar las pérdidas de los 135.000 millones y el resto lo vamos a capitalizar. Entonces claramente sigue subiendo nuestro indicador de solvencia, pero lo necesitamos con una solvencia mayor que el resto del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros captamos a corto plazo y colocamos a 30 años. El fuerte nuestro hoy en día es 30 años. Entonces ese patrimonio nos ayuda con el gap de plazos que tenemos entre la captación y la colocación. Entonces el fondo no se está quebrando, sino todo lo contrario. Hoy en día da utilidad y da utilidad No se va a operativa. privatizar. No se va a privatizar. Eso salió de que en el Plan Nacional de Desarrollo quisimos cambiar la naturaleza jurídica del fondo. Entonces todo el mundo dijo, van a privatizar el fondo y van a vender el Sí, fondo y van a va a hacer... ser por acciones. Hombre, el tema de cambiar la naturaleza jurídica y que sea por acciones es un tema que casi todas las entidades del Estado hoy en día son así. Y lo que te da es una mayor movilidad y flexibilidad para temas de gobierno corporativo, para tener un fondo más sólido y más manejable. Para nosotros, al ser industrial y comercial del Estado, cada vez que vamos a hacer un movimiento, que vamos a crear un producto interesante o muchas de esas cosas, ameritan ley. Entonces esto se vuelve inmanejable e inoperante, pero solamente por tener un fondo más manejable y más flexible estábamos cambiando la Pero no naturaleza se hizo. jurídica. No se hizo, eso no entró en la ley del plan. Lo sacamos de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y simplemente seguimos siendo industrial y comercial del Estado. Y siendo industrial y comercial del Estado, le hemos dado la vuelta, lo hemos vuelto mucho más rentable y estamos colocando mucho más créditos, que como le digo yo a nuestra gente, cada crédito que se coloca es una nueva familia que tiene una solución de vivienda. Ha llegado mucha gente con sus cesantías a afiliarse al fondo, porque como siempre fue del sector público, digamos los particulares del sector privado, ¿sí están llegando al fondo? ¿Sí? Más que a la banca. Te puedo decir, el número uno es otro, nosotros somos el número dos de los que manejamos cesantías en el mercado. Hoy en día el 60% de nuestros afiliados vienen del sector privado. Entonces el estigma de que es solo para el sector público tampoco es cierto. Ya el 60% de nuestros afiliados vienen del sector privado. Y tenemos tanto cesantías como ahorro voluntario contractual, que era lo que te decía. Y por ahí tenemos a todos aquellos informales, porque los que tienen un trabajo formal tienen cesantías. Entonces pueden trasladar sus cesantías y los estamos esperando a todos. Somos el número 2 de los administradores, como te decía, de cesantías. Esperamos llegar al número 1, seguimos trabajando duramente para lograrlo, pero el 40% es del sector público y el otro 60% es sector privado. Entonces no es tan cierto que solamente atendemos al sector público. Por el otro lado, como te decía, también tenemos para los que no tienen un trabajo formal y ahí en números, en plata, te lo quiero decir, tenemos 1 billón prácticamente, porque son 900 y pico mil millones de captación por ahorro voluntario contractual. Entonces esos son colombianos que no tienen un trabajo formal y que también creen en el Fondo Nacional del Ahorro. Y ahorran. Traen su ahorro y después presentan su solicitud de crédito y tienen su crédito a través del Fondo Nacional del Ahorro. Frente a la banca privada, ¿qué ventaja tiene para una persona tener sus cesantías aquí en el momento de comprar vivienda? Los intereses son más bajos, los créditos son a más largo tiempo. Exactamente todo lo que estás diciendo. A todo eso sí, como en los exámenes cuando uno le tocaba selección múltiple, todas las anteriores. Uno, nosotros somos los más baratos para el ¿En sector de vivienda de cuánto es interés el social. interés? Estamos por debajo de la banca, estamos más o menos en el 6.5, UR más 6.5, entonces estamos por debajo de la banca en general en lo que es vivienda de interés social.
En no bis, o sea, en lo que no es vivienda de interés social, no somos los más baratos. Hay muchos otros bancos que son mucho más baratos que nosotros y lo hacen divinamente. Entonces, nuestro fuerte es la vivienda de interés social en los Ingresos estratos, altos sí, tampoco. en ingresos altos, por eso te digo, lo que es ingresos altos, Y medios. eh, O en medios sí también. no, por eso te estaba explicando. Estamos divididos en dos sectores, en vivienda de interés Ah, social dos. y no vivienda de interés Que social. incluye los que... Los ingresos altos y ok. bajos. Entonces, los que vienen a vivienda de interés social, Altos y medios. altos y medios van En el segundo en el segundo grupo. sector. Y los que compran no bis no somos los más baratos y está la banca tradicional y les prestan a todos. Ahí somos costosos y estamos en el rango medio de la banca. En lo que es vivienda de interés social, sí somos los más baratos, somos los más económicos en tasa. ¿Qué tenemos adicional? Lo que tú decías, el plazo. Nosotros vamos incluso a 30 años, la banca tradicional va a 15 Pero años eso y con encarece el unas, crédito, ¿no? eso te encarece el crédito, entre comillas. Son 10 años más porque la banca tradicional va a 15 años y en su defecto, en algunos casos a 20, en leasing y en demás. Entonces tú vas a decir, sí, paga más porque son 10 años más pagando un crédito. Si nos vamos al máximo de la banca que es 20, son 10 años más pagando un crédito, pero que te ayuda en el flujo de caja, que para las familias de ingresos más bajos, esto es muy importante. Entonces, hoy por hoy pagan un arriendo de 400.000, 500 o 600.000 pesos, que aquí con un flujo de caja más bajo les da para pagar su cuota más barata que el arriendo y están pagando para su vivienda propia, no para un arriendo. Entonces, eso es lo que lo hace más interesante. Entonces, yo te voy a decir una expresión de banquero, la plata más cara es la que no se tiene. Entonces, si no tienes acceso a ella, es la más cara. Pero si la tienes y en vez de pagar un arriendo, estás pagando por tu techo y por tu casa propia, termina siendo en el tiempo más económico. Bueno, en 2019 el fondo batió récord con el tema de las cesantías Sí, y pues ¿qué se espera para el 20? seguir batiendo récord. En el 2019 recaudamos 2.282.000. Este año la meta que tenemos son 2.400.000. Es una meta bastante agresiva en un sector pues que ha decrecido todo el tema de las cesantías, pero estamos trabajando duramente para eso y los esperamos a todos con sus cesantías para que la puedan convertir en vivienda. Bueno, y ahora sí cambiamos mucho más de tema. Cuénteme, ¿qué le gusta hacer en sus ratos libres? Pues en mi rato libre poco, porque es trabajar, trabajar y trabajar. Aquí estamos trabajando a marcha forzada Pero para tiene poder hacer. hobbies. Sí, tengo muchos hobbies. Me encanta estar con mi marido y con mi hijo. Me gusta ir a la playa. Yo soy cartagenera y amo el mar. A mí me pasa como a las flores cuando las sacan del agua, se marchitan. Entonces voy todos los meses a Cartagena, voy a la playa. Yo soy windsurfista, soy buzo. Eso claramente no lo puedo hacer mucho ahora, pero sí me encanta estar allá cuando voy, me relajo un montón. Aquí pues vamos a la finca, esto es más de la gente del interior, a mi marido le encanta la finca, entonces vamos a la finca de vez en cuando tenemos tiempo, pero sí, me encanta bailar como buena cartagenera. Casada con cachaco que no le gusta, pero me encanta bailar. Bueno, ¿y el adolescente? El adolescente bien, creciendo en la etapa de adolescencia, eso es un curso intensivo que hacemos todos, porque a todos se nos olvida que fuimos adolescentes alguna vez. Entonces, cuando ya estoy a punto de explotar, digo, yo también fui adolescente y bien pesada que era. Entonces, calma, pueblo, y hay que acompañarlo en ese proceso de adolescencia. Es de lujo, mi hijo, pues lo quiero muchísimo, es mi razón de ser para muchas cosas, entonces, acompañándolo en ese proceso. ¿Hay alguna frase, un pensamiento, algo que la identifique que diga, eso tiene que ver conmigo? No sabría decirte, Daisy, ahí O sí. algo como, o una canción, un poema, algo que diga, esa soy yo. Yo soy tantas cosas, ¿qué te podría decir? Yo soy Géminis, los Géminis somos una cosa y la otra, Yo pero también somos soy un Géminis. personaje, yo creo que tú lo tienes claro. Sí. Nos gusta lo... ¿Qué me determina? A mí no me gustan los colores intermedios. Yo soy muy fuerte, tengo un temperamento fuerte y a mí me gustan los blancos o los negros. Estoy Los aprendiendo grises. a conocer los matices, pero no son parte de mi paleta de colores. Entonces, ¿qué te puedo decir? Soy una persona alegre, costeña, eh,
que me encanta la música, me encanta bailar, eso me define, la alegría me define. Soy con un temperamento fuerte y claramente definida, por eso te decía o blanco o negro, pero los grises no. Bueno, ya la escucharon, es una mujer que está haciendo transformaciones. Vamos a ver cómo es el resultado. Hasta ahora creo que le ha ido bien y es un orgullo tener una mujer por primera vez y esperamos que siga mucho tiempo y que lo que siga sea para muchas más mujeres. Muchas gracias, doctora Cristina, por haber estado con nosotros. Gracias, Daisy, por invitarnos y a todos vuelvo y les repito, los esperamos con sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro para que conviertan su sueño de tener vivienda en realidad. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos a que vean esta entrevista, la retuiteen y no se olviden, quién y qué, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.